El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Mocasín, un perrito de raza Pug que nació con problema de paladar hendido. También conoceremos cuáles son los cuidados que debemos tener si tenemos un cerdo vietnamita o miniatura como animal de compañía. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Para comenzar, conozcamos la historia de Mocasín, un perrito de la raza Pug que nació con el problema genético de paladar hendido, una condición que de no ser atendida por especialistas pone en riesgo la vida del cachorro. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Mocasín es un cachorro, sí, raza Pug de 7 meses. Como ven, es un perro muy inquieto, muy juguetón. La verdad es un súper perro. Mocasín llega conmigo como al mes 10 días de nacido en unas condiciones muy lamentables. ¿Por qué? Porque era un perro muy pequeñito, un perro desnutrido, donde llega el propietario comentando que desde que nació detectaron que traía paladar hendido, pero él quería sacarlo adelante. Él empezó alimentándolo con su sonda, pero el perrito no aceptaba muy bien la leche, entonces quería sacrificarlo. Al ver a Mocasín yo le dije, no, vamos a intentar a que él salga adelante, a ver qué podemos hacer. Entonces checamos el paladar, si vimos que estaba muy comprometido este problema. Ya sabemos que el paladar hendido pues es donde no tiene paladar. Voy a bajar a Mocasín porque está muy inquieto, Vamos a tenerlo aquí al Mocasín. El paladar, hay una separación de la cavidad nasal con la cavidad bucal, pero aquí él la tiene completamente abierta. Entonces empezó a alimentar con sonda hasta los 2 meses y medio. A partir de ahí se le hizo una cirugía para tratar de cerrar este problema, pero él muy inquieto se abría, se quitaba los puntos constantemente, entonces batallamos un poco. Al ver que Mocasín empezaba a comer por sí solo alimento húmedo, sus croquetas molidas, entonces decidí mantenerlo con este tipo de alimento, pero constantemente traía mocos. Entonces la señora que me ayuda le puso Mocasín precisamente por este problema que él tenía siempre, los moquitos por fuera, y se le quedó el nombre de Mocasín y entiende perfectamente bien. El problema es quirúrgico, solamente se puede arreglar de manera quirúrgica, no se arregla solo. Hay grados de abertura, ¿no? Por decirlo así. Hay unos perros que están ligeramente abiertos y estos pueden estar mejor, pueden sobrevivir. Hay unos perros que están muy abiertos y se asfixian, se broncoaspiran. En el caso de que los cachorros nazcan con paladar hendido o labio leporino, las posibilidades de que sobreviva son muy pocas. Afortunadamente, en este caso, Mocasín tiene la oportunidad de vivir gracias a que fue adoptado por Miriam Fajardo. Ella le dio toda la alimentación y todo el protocolo veterinario para que llegara el día de hoy al momento de ser sometido a una cirugía para corregir este problema. Vamos a conocer más adelante más de esta historia de Mocasín, pero antes vamos a una pausa aquí en Clínica de Animales.
Mocasín es un cachorro, sí, raza Pug. Desde que nació detectaron que traía paladar hendido. Si vimos que estaba muy comprometido este problema, el perrito no aceptaba muy bien la leche, entonces quería sacrificarlo. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales y mientras esperamos a que preparen a Mocasín para entrar a cirugía, vamos a conocer la historia de Olivia. Olivia se trata de una puerquita miniatura. O también hay puerquitos vietnamitas que están creciendo actualmente en popularidad como animales de compañía. Sin embargo, es importante conocer cuáles son sus cuidados y sobre todo saber que se pueden esterilizar. Vamos a conocer de Olivia aquí en Clínica de Animales. Pues Olivia es un mini pig, llegó a nosotros hace 2 meses, cuando ya tenía 2 meses de nacida. Es un mini pig color óreo, blanco con negro, y llegó, pues no lo estábamos imaginando, podríamos llamarle destino, y me siento muy identificado con esta cerdita por lo corajuda y difícil que es, porque a mi parecer creo que tenemos muchas similitudes y como dicen, todo animal se parece a su dueño, entonces creo que en este caso es muy cierto. Llegó de nosotros como de 15-20 centímetros, muy pequeñita, y ahorita pues ya es del tamaño de un schnauzer miniatura. Olivia entró en celo y me comentaban los veterinarios que estos celos se iban a volver mucho más violentos. Lo que sucede es que pues son puercos muy pequeños con una cantidad hormonal gigante. La esterilización en los cerdos miniatura es prácticamente igual o similar a la que realizamos en perros y gatos, que es lo que hacemos cotidianamente. Y hoy día, como hemos visto, los cerdos miniatura cada día se tienen más como mascotas y desde que nos llegan a la primera consulta se les recomienda que esterilicen a las cerditas. Es un animal doméstico, sin embargo, entran en celo cada mes, cada 28 días tienen su celo y cambia el temperamento, llegan a ser más agresivas, por lo que se les recomienda a partir de los 6 meses programar la esterilización. Llegan, se preparan de una manera similar a otras especies y la cirugía se realiza con pequeñas diferencias en cuanto a perros y gatos. Utilizamos un ligasure, que es un instrumento que liga y cauteriza al mismo tiempo para hacer esto más seguro, mucho más fácil y muy rápido. La verdad me siento muy tranquilo, el apoyo que me han dado hasta el momento los veterinarios, el mismo centro, me han hecho sentir muy cómodo. Quisiera saber todo lo que va a suceder con ella, casi hasta el número de puntos que le van a poner. Y pues solo tengo que esperar y esperar lo mejor de esta operación. Lo que se hace ahí es la localización de los tejidos. Estamos buscando los ovarios. Esos son los cuernos uterinos. Ahí salieron ya ambos, tanto el derecho como el izquierdo. En los cerdos tienen esa característica, son como plisados. Okay. Voy a usar un aparato que se llama ligasure y la idea es que sea mucho menos el tiempo de anestesia, que la cirugía dure menos, y al mismo tiempo que va ligando, cauteriza el tejido. Entonces ya no es necesario que utilicemos suturas. Esto abrevia muchísimo en tiempos. Lo que ha separado hasta ahí son los cuernos por la parte de los ovarios y lo que queda es el cuerpo del útero. Para eso sí se usa una ligadura, que es lo que va a hacer ahora.
Ahora con la esterilización que se le realizó a Olivia, pues ella tiene la ventaja de que ya no estará presentando esos celos recurrentes cada mes y entonces su conducta cambia mucho más, ella se vuelve más dócil también. Después de la cirugía pueden tender a elevarse un poquito de peso, sin embargo, ahí tenemos todavía el espacio de que puede seguir creciendo, no que propiamente sea por el manejo hormonal y la cirugía. Y manejos y cuidados posoperatorios, pues sí, los mismos que en un perro y en un gato, tiene que tomar un antibiótico y un analgésico por unos días y después debemos retirar los puntos en un periodo de 10 días aproximadamente. Tenemos un poco malentendido el concepto de lo que es mini pig. La gente cree que se quedan como cerditos de este tamaño y eso no es real. Y eso es muy importante y qué bueno que tenemos la oportunidad hoy de abordar este tema porque es como el tema más popular actualmente. Son cerditos, se les llaman mini pig porque llegan máximo a pesar 60 kilos. Eso ya es un mini pig, porque los pig normales, los cerdos de producción, pesan casi 200 o 300 kilos. Así que cuando decimos 60 kilos ya es considerado un mini pig. La gente cree que se quedan como perritos schnauzer y eso pues no es cierto. Ellos dejan de crecer hasta los 3 años y medio, así que todavía podemos esperarnos incluso que Olivia crezca mucho más. Ella ahorita tiene año y medio y pesa 12 kilos y medio, pero pues podría incluso duplicar su peso en el año que sigue, ¿no? La recomendación principal es siempre investigar a fondo. Antes incluso de adquirirlo se recomienda que acudan con un médico especialista, tengan una entrevista en donde podamos platicar a detalle qué come, qué no come, dónde vive, de qué se enferma, para que ustedes tengan como el panorama completo. Entonces ya sí, con toda la información se animan, adelante. Pero siempre, primer consulta antes de adquirir el animalito. Recuerden, amigos, que si queremos tener un cerdo miniatura o un cerdo vietnamita, no nos dejemos llevar por la emoción y por la ternura que nos provocan estos animales cuando son tan pequeños, ya que sí crecen, tienen un tamaño considerable y bueno, llegan a tener aproximadamente el tamaño de un Golden Retriever, más o menos, para que se den una idea, y obviamente el peso de ese mejor ni hablamos. Son cerdos miniatura porque son mucho más pequeños que un cerdo de crianza, sin embargo van a crecer y requieren cuidados adecuados a su tamaño y a su raza. Y en este caso también, como lo vimos, muy importante también promover la esterilización. Ahora vamos a regresar con el caso de Mocasín para ver cómo es intervenido para corregir su problema de labio leporino. ¿En dónde? Aquí en Clínica de Animales. El problema es quirúrgico, solamente se puede arreglar de manera quirúrgica, no se arregla solo. Decidimos ponerle una malla. Es un material especial para que el cuerpo no lo rechace, entonces se le va a colocar un pedacito en el paladar y vamos a tratar de unirlo con piel del paladar y se cierre ese paladar. A Mocasín se le abrió todo el contorno de la abertura. Esto se hace para que los lados de la incisión se puedan tratar de juntar. Se hacen unos puntos de aproximación para tratar de que se cierre lo más posible. La cirugía fue un poco complicada. Tuvimos mucho sangrado, una hemorragia, donde tuvimos que estarla controlando. Se le puso un pedazo de malla para provocar que sea más rápida la recuperación de él. Es una red que es hipoalergénica, no provoca ninguna reacción. Puede ser la recuperación a partir de 12 días.
Se tiene que estar revisando y limpiando que no tenga residuos de comida, porque estos residuos impiden que cicatrice bien. El pronóstico es favorable, hay que estarlo monitoreando. Probablemente él se moleste con la lengua, se esté frotando el paladar, pero vamos a ver cómo se recupera. Aquí se recomienda mucho evitar las cruzas de estos perritos que nacen con problemas de paladar hendido o labio leporino. Cuando tienen un crecimiento normal y pueden ser perros reproductivos, evitar las cruzas, ¿sí? Lo más recomendable es que se esterilicen estos perritos precisamente para evitar el nacimiento de estos problemas, así como fue Mocasín. Así que después de esta cirugía, Mocasín va a ser esterilizado para evitar que algún día se vaya a cruzar, ¿sí? No lo quiero cruzar ni nada, pero de todos modos, como tengo varios perritos, para que en una de esas no nos vaya a ganar. Así que también él va a ser esterilizado para evitar que se sigan reproduciendo este tipo de problemas. Me siento muy satisfecha con lo que hemos hecho con Mocasín desde el momento en que lo rescaté, sí, porque ya quería ser sacrificado. Entonces ahorita me siento muy satisfecha de haber hecho esta segunda cirugía. ¿Por qué? Porque los pronósticos son buenos. Entonces vamos a seguirle echando ganas para que él esté al 100% bien y esperemos que pronto lo podamos presentar otra vez ya con ese paladar completamente cerrado y que él viva una vida muy satisfactoria y muy buena. Afortunadamente, luego de esta cirugía, el pronóstico de Mocasín es favorable. Se va a recuperar y podrá llevar la vida de cualquier cachorro. Recuerden que si ustedes tienen un perrito que tiene paladar hendido o labio leporino, este padecimiento se puede tratar, aunque es muy importante que en estos casos optemos por la esterilización, ya que son padecimientos genéticos que se pasan a las siguientes generaciones. También el día de hoy conocimos la historia de Olivia, esta cerdita miniatura que es muy singular, que esta raza de cerditos se ha convertido en una mascota muy popular en la Ciudad de México. Pero es muy importante que no nos dejemos llevar por la emoción y que antes de tener un animal exótico como mascota, conozcamos todos los cuidados que estos necesitan, incluido, por supuesto, la esterilización. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.